de Dios. Amén. Dios me les bendiga, mis muy amados hermanos. En el nombre poderoso de Jesucristo les saludo. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más conectado junto contigo en esta tu plataforma en Noches de Discipulado. Hoy es Noche de Discipulado, todos los jueves, sin falta, a las 7 de la noche, hora californiana, estamos conectados. Gloria al Señor. Aquellos que quieren conectarse, que quieren aprender, que quieren crecer en la palabra de Dios, estamos en vivo, en vivo. Así que si a ti te encanta estar en vivo, gloria a Dios, y durante la enseñanza, les pido que si hay una pregunta, váyanla escribiendo, todavía no la manden hasta el final, la van escribiendo conforme el tema se va desarrollando y al final del tema, gloria a Dios, yo voy a contestar alguna pregunta que ustedes tengan en referencia al tema. Incluso, quiero serles bien sincero el día de hoy, el tema de hoy tiene que ver mucho con una pregunta que me hicieron al final de la semana pasada. Ajá, sí. Miren qué tan importante es hacer preguntas, porque la pregunta es lo que mueve el corazón del predicador. Cuando hay una pregunta que alguien hace, inmediatamente el predicador da respuesta, pero ¿qué pasa en el corazón de Dios? En el corazón de Dios le transmite al predicador que hay más, mucho más que a decir. A veces nosotros como pastores, maestros, evangelistas, tratamos de dar respuesta, pero a veces las respuestas son demasiadas cortas a causa de la falta del tiempo. Pero quisiéramos tener el tiempo para expandernos, para profundizarnos, para enseñar la palabra de Dios en ese momento, pero a veces no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el tiempo. Así que yo les pido a todos ustedes que conforme la palabra se vaya, el mensaje se vaya desarrollando. Sí, desarrollando. Bienvenido a todos los que están viniendo, gloria al Señor. Conforme el mensaje se vaya desarrollando, si tú tienes una pregunta, vela escribiendo y al final, si no le he contestado, postéala, ¿verdad? Postéala porque yo te quiero dar respuesta. Y basado en esto, hoy vamos a llevar este tema. Y este tema tiene que ver, gloria al Señor, con lo que hemos estado estudiando, mis muy amados. Pero, ¿qué fue lo que estudiamos la semana pasada? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Qué estudiamos la semana pasada? La semana pasada estuvimos hablando de la leche espiritual. ¿Se acuerdan de la leche espiritual? Sí, la leche espiritual. Y a causa de esa leche espiritual hubo una pregunta, una pregunta. El último libro que nosotros leímos, estábamos nosotros en la carta a los hebreos, la carta a los hebreos. Estábamos ahí nosotros. Gloria al Señor. Y el último verso, sin más no me equivoco, gloria a Dios, fue el capítulo 5 de la carta a los hebreos. Así que vamos a ir para allá, mi muy amado. El capítulo 5 de la carta de los hebreos. Y ahí en el capítulo 5 vamos a leer para todos los que están tomando notas, que son los estudiantes de excelencia, los discípulos que un día van a ser maestros en la palabra. En el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos 12 y versículo 13, aquellos que aman la enseñanza, aman aprender y un día enseñarle a los demás. Ahí en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y versículo 13. Así dice la palabra de Dios, mis muy amados, y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 2 y versículo 13, gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahí están las dos versiones, siempre la Reina Valera, la Reina de la Biblia y la versión internacional para facilitar un poco más el entendimiento de un lenguaje más moderno. Gloria al Señor, a aquellos que se les hace más fácil. Así que yo voy a leer el día de hoy de la nueva versión internacional. Así dice la palabra de Dios. Dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios.
Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto. Subrayen esas palabras: alimento sólido, subrayen leche, subrayen inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Vuelvo a leer esto y por favor presten mucha atención. En realidad, a estas alturas escribe el escritor de los Hebreos una carta a los recipientes, quiere decir a los hijos de Dios que le iban a recibir. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Ahora, alguien preguntó la pregunta al final de la enseñanza y fue esto lo que me motivó de parte de Dios a entrar en esto un poco más profundo. Alguien preguntó: pastor, ¿qué es el alimento sólido? Ahora, aunque la semana pasada, al explicar un poco de esto, les pedí que pensáramos todos en un niño. ¿Se acuerdan? Les pedí que pensáramos en un niño pequeño, lo que pudiéramos llamar nosotros un bebé. ¿Se recuerdan que les dije que pensáramos en un bebé? En otras palabras, en un estado de un bebito, un bebé, una bebé, que solamente puede consumir leche, porque los alimentos sólidos, mis muy amados y amadas, necesitan esperar porque no están en las condiciones físicas para consumirlo. ¿Cierto o no? Es por eso que la mamá lo tiene que alimentar de su pecho. La mamá tiene que enseñarle a comer de su pecho. ¿Por qué? Porque su condición física todavía no está preparado para un alimento sólido. Guarden esto en el corazón y en la mente, que vengo a un punto. La pregunta sería: ¿por qué, pastor? Porque simplemente los bebés solo pueden procesar, mis muy amados y amadas, algo que está específicamente diseñado para la condición física de los bebitos. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Ok? El bebé solamente puede procesar específicamente, gloria a Dios, algo que está diseñado para la condición física de ellos. Si una madre le diera algo verdaderamente de que ellos no están listos para recibirlo, ese bebé pudiera morirse. Pero de igual manera, mis muy amados, aquellos que son bebitos espiritualmente o inmaduros solo pueden ocuparse de los asuntos que son simples, nada complicado. Ahora, mis muy amados, esto no es algo malo, no se tiene que ver como algo negativo cuando el Hijo de Dios es nuevo, o sea, un nuevo creyente, un nuevo convertido. A esos nosotros le llamamos los bebitos en Cristo Jesús, o los babies, o los niños. Pero la situación es bastante diferente. La situación cambia completamente cuando un creyente, gloria a Dios, permanece en un estado de infante espiritual, cuando ya debería de haber crecido lo suficiente, mi muy amado y amada, como para digerir y recibir un alimento espiritual más sólido. Mi hermana, si fuera así, el creyente solo podría culparse a sí mismo y a nadie más. ¿Y por qué digo esto? Porque un creyente verdaderamente, gloria a Dios, que ya tiene un tiempo, ya no es un infante,
Ese creyente ya debería de verdaderamente estar crecido, y un crecido ya necesita un alimento más sólido, ya lo puede recibir. Gloria a Dios. Hay algo que nosotros podemos sobrepasar por alto, y es que según el escritor de la carta a los hebreos, los creyentes que iban a recibir esta carta iban a perderse alguno de los temas más profundos que deseaba el escritor compartir con ellos. Escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Y cómo lo puedo probar esto? En Hebreos capítulo 5, en Hebreos capítulo 5 y en el versículo 11, fíjate bien lo que le dice el escritor de los hebreos en la carta. Hebreos 5:11. Y esta la voy a leer de la Reina Valera, porque la mayoría de ustedes yo creo que tiene la Reina Valera. Mira lo que dice. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Escucha bien, lo voy a volver a leer. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo creo que lo voy a tener que leer bien despacio, porque cuando se lee demasiado rápido no se puede entender. El escritor le escribe a ellos en el verso 11. Acerca de esto les dice, tenemos mucho que decir. Quiere decir, tengo muchísimas cosas que explicarle. Tengo temas que cubrirle. Gloria a Dios, tengo algo más profundo que darle. Pero dice, y difícil de explicarlo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, esto es interesante, porque la palabra tardos que se utiliza en la Reina Valera 1960 significa lentos. La palabra tardos significa lentos en el contexto, gloria a Dios, que nosotros lo estamos leyendo. Y esa palabra de lento o esa palabra de lentitud en su raíz original es nosros en griego, que significa, fíjate bien lo que significa, esto es súper interesante. Esta palabra en su raíz original, nosro, en griego, significa perezoso. Es decir, en otras palabras, holgazán. En otras palabras, pudiéramos decirle necio. O sea, aquella palabra que la versión Reina Valera la pone como tardo, que significa lento, en su original significa perezoso, holgazán, necio. Esta palabra no era un lento en inteligencia, sino un perezoso y un necio. Cuando el escritor de los hebreos le está escribiendo la carta a los recipientes, o sea, a los hijos de Dios, a los hermanos que le iban a recibir, les está diciendo, no que ellos eran solamente tardos, o sea, lentos para estar escuchando, sino que el original de la palabra significaba, gloria a Dios, perezoso. Él les está diciendo a ellos, ustedes son unos perezosos, ustedes son unos necios. Y por eso yo quisiera compartirle algo hermoso, algo interesante, explicarle cosas más grandes todavía, pero ustedes son unos perezosos. Ustedes han sido unos necios. Así que nosotros, ¿qué es lo que significa todo esto? ¿Ok? Que todo bebé, escúchame bien, todo bebé necesita ser entrenado para llegar a comer alimentos sólidos. Eso nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que la madre cuando tiene un bebito, es ella la que le tiene que enseñar a ese bebito. Ella le mete su pecho en la boquita para que el bebito pueda buscarlo. Y con el tiempo el bebito comienza a buscar aquel pezón de la mamá, porque comienza a aprender. Pero ¿quién fue la que lo enseñó en ese momento? Fue la mamá. ¿Recuerdan mamás? Cuando trataron con sus primeros bebés. Gloria a Dios. De la misma manera, mi muy amado y mi muy amada en el Señor,
De la misma manera, la madurez espiritual del cristiano debe crecer a través del esfuerzo y la obediencia. Si no, tendemos posiblemente a convertirnos nosotros en tardos, en lentos, en perezosos o en necios. Al niño desde pequeño, de que es un bebito, la mamá comienza a moverle, gloria al Señor, su pecho en la boquita para que él aprenda en ese momento a olfatear esa leche. Yo puedo pensar como esos perritos que están olfateando dónde está la comida. El bebito comienza a olfatear a dónde está la comida con el tiempo de lo que su madre le enseñó desde que estaba bebito. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Esto es lo que Dios me enseñaba, gloria a Dios. Mire Hebreos capítulo 5, versículo 13. Esto es hermoso y maravilloso porque yo creo que las mamás se pueden relacionar más con esto que nosotros los varones. Nosotros los varones vamos a tratar de entenderlo. Pero en Hebreos capítulo 5, versículo 13, mira lo que nos dice esto. Hebreos 5, 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. En otras palabras, es un bebito. Es un bebito. Y lo único que hace un bebito es beber la leche. Y al beber leche es un inexperto, porque él lo único que sabe es olfatear poquitito la leche de la mamá en su pecho. Ahora es interesante, gloria a Dios, que en el versículo anterior se usa el término apeiros, apeiros, gloria a Dios, que significa inexperto. En otras palabras, el verso que acabamos de leer, donde dice todo aquel que participa de la leche es inexperto, esa palabra inexperto, subráyala. Porque esa palabra inexperto es la palabra apeiros en griego, apeiros. Y esa palabra apeiro significa inexperto, significa ignorante. Y todo esto, gloria a Dios, nos quiere decir, gloria a Dios, que se comportaban como bebitos espirituales, aquellos que iban a recibir esta carta. En otros términos, significa que ellos no son expertos, eran inexpertos, que carecían de ciertas habilidades. Me regreso a un baby, a un niño. ¿Qué habilidad tiene un bebito para comer? Muy poca. La mamá le tiene que le tiene que asignar, la mamá le tiene que enfocar, la mamá le tiene que mover el pecho en la boquita para que el niño pueda pueda comer. Los niños, los bebitos son inexpertos y es por eso que la mamá necesita siempre estar al cuidado de ellos. Todo el tiempo la mamá se desvela, la mamá está ahí lista para con los bebés. ¿Por qué? Porque el bebito sin la mamá, ¿qué pasa? Se muere. Un bebito se muere sin la mamá. Ahora, cuando nosotros hablamos de la madurez espiritual, del alimento sólido, no tiene nada que ver con los años. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Yo ya tengo 20 años de estar pastoreando y en estos 20 años yo me he dado cuenta de algo, que la madurez espiritual no tiene que ver nada con los años que uno tenga en la casa de Dios, ni tampoco tiene que ver con la edad, si tiene 20, si tiene 30, si tiene 40, si tiene 50 años la persona. ¿Por qué digo esto? Porque como pastor, gloria a Dios, yo lo he visto. Porque es posible seguir siendo un creyente cristiano inmaduro, un creyente cristiano inexperto durante mucho tiempo por la pereza o la necedad por no querer obedecer a lo que ya debería uno de estar obedeciendo a través de la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la inmadurez
el ser inexperto. No se trata solamente del conocimiento, sino que se trata de la acción de que el cristiano hijo de Dios tenga. El comer el alimento sólido solamente lo pueden comer aquellos que verdaderamente no es que comprendan solamente, sino que accionen a ello. Por ejemplo, déjame ponerte este ejemplo que Dios me ponía cuando yo estaba escribiendo esto. Cuando es un bebito, ¿qué puede hacer el bebito? Nada. ¿Qué es lo único que hace el bebito? Come y se hace popó. Llora, come y se hace popó. No sabe hacer nada más el bebito. Y ese es el primer estado, gloria al Señor, de ser un inexperto. El primer estado de ser un creyente, que no hay nada más malo con eso. Lo malo es que cuando se va teniendo a través del tiempo un crecimiento, seguir solamente dejando, permitiendo que mamá le siga dando de comer y se siga haciendo popó y no pueda ir al baño. Ahí hay un problema grave. ¿Cuántos me están entendiendo? Que yo lo que he visto con los niños, que a través del tiempo, por muy pequeños que los niños sean, cuando pasan un año, de pronto los niños comienzan a comprender lo que le dicen sus padres. Comienzan sus mentes a despertarse. Los niños comienzan a captar las palabras de los papás. De pronto los papás y la mamá le comienzan a decir zapato y el niño entiende lo que es un zapato. Y de pronto la mamá le dice al niño o a la niña, tráele los zapatos a papá. ¿Y sabe lo que hace un niño que ya ha entendido? Obedece a la voz de su papá o de su mamá y le trae los zapatos a papá y a mamá. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos se recuerdan cuando le comenzaron a dar las primeras palabras a sus hijos de ustedes? Y cuando comenzaron a ver que aquel niño y aquella niña comenzaba a accionar, comenzaron a tener el conocimiento de las palabras, comenzaron a entender lo que era una palabra cuando se exponía a sus oídos, cuando su mamá se lo declaraba, cuando su padre se lo pedía. ¿Y qué comenzaban a hacer los niños que comenzaban a crecer? A accionar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios no ha accionado, no acciona, papá le dice, gloria al Señor, lo que tiene que hacer, pero aquel hijo de Dios no tiene ninguna acción. ¿Qué pasa? No está queriendo comer el alimento sólido. ¿Por qué? Gloria al Señor. ¿Qué es entonces el alimento sólido? Gloria a Dios. Eso está completamente enlazado con la madurez, mi amado. Esto implica desarrollar la capacidad de poner en práctica nuestra fe en obediencia a la palabra de Dios. A mí no se me puede quitar la figura de un niño. Yo me recuerdo a mi hijo y a mi hija. Cuando yo venía de trabajar, yo me recuerdo a mi esposa diciéndole, vaya a traerle las chanclas, las chinelas, las pantuflas, como usted le diga a papá. Y yo me recuerdo que ellos entendían y me iban a traer la chancla, la chinela, las pantuflas y me la llevaban donde yo estaba sentado. Después le decía a mamá, quítele los zapatos a papá. Obviamente que yo me los tenía que desamarrar para que él pudiera saber y quitármelos, pero yo miraba que mi niño y mi niña hacían su esfuerzo. ¿Te acuerdas de ti? ¿Te acuerdas de tus hijos? Tal vez tú tienes hijos y te puedes recordar de todos esos eventos que tenía. Pero que eso era la figura que Dios me mostraba a mí. Si aquel niño no se quedó siendo un bebé, aquel niño no se quedó tomando la leche del pecho de su mamá, aquel niño comenzó a aprender, a entender, a percibir las palabras que su padre y su madre le estaban declarando. De la misma manera, cuando tú comienzas a comer el alimento sólido espiritual, es cuando tú estás desarrollando la capacidad por la fe de obedecer a la palabra de Dios. Una persona que no obedece a la palabra de Dios es una persona inmadura, una persona que puede tener conocimiento y puede saber de lo que se tiene que hacer, mas no lo hace. Se comporta como un necio, se comporta, gloria a Dios, como un tardo, no un tardo de no poder escuchar,
sino un tardo de perezoso para obedecer lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer con su vida para ser un obediente en la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la carta a los Hebreos, entendemos que nosotros debemos de prestar, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Esto no es tiempo para estarnos distrayendo. Esto no es tiempo para estarnos levantando a ir al baño. Esto no es tiempo para agarrar un vaso de agua. Esto es tiempo que cuando son noches de discipulado, tú ya tienes que estar listo con tu café en la mano, con la palabra de Dios en la otra. Gloria al Señor y atento. ¿Por qué? Porque vamos a entender que Hebreos capítulo 2, versículo 1. En el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 1, mira lo que dice el escritor de los Hebreos a sus recipientes, a los creyentes que les escribe esta carta. Mira lo que les dice. Le dice, por eso es necesario. Una vez más lo voy a leer. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Me regreso a leer el texto. Por eso le dice el escritor de los Hebreos a los creyentes. Por eso es necesario que prestemos chispa, ojo abierto, póngase sus lentes, ponga la luz, que prestemos más atención a lo que hemos oído, no a lo que estamos oyendo, a lo que hemos oído. Quiere decir, esto yo ya se los había dicho antes, esto yo ya se los había explicado antes. Ustedes, no es la primera vez que ustedes me están escuchando a mí decir esto. El escritor de los Hebreos le está diciendo a los creyentes, esto no debe ser nuevo para ustedes. Lo que pasa no es que ustedes no comprendan. Lo que pasa que, en otras palabras, ustedes están haciendo los tontitos, por no decirles otra palabra. Ustedes verdaderamente están actuando como que ustedes no entienden. Ustedes están pretendiendo como que la conversación no está dirigida a ustedes. Oh, pero yo pudiera haberles dado cosas más grandes y maravillosas en el conocimiento, pero ustedes ni siquiera pueden percibir esto. Por eso el escritor de los Hebreos en el capítulo 2 y en el versículo 1 le dice, gloria a Dios, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Alabado sea Jesús. Entonces se puede perder el rumbo de la madurez cuando uno ignora lo que la Escritura dice. Aquí lo dice el escritor de los Hebreos. Aquí dice el escritor de los Hebreos, alguien más a ti se te puede adelantar. Si tú tienes 5, 7, 10 años de estar en la casa de Dios, alguien que apenas llega y pueda tener 2, 3, 4 años, puede ser más adelantado que tú, más maduro que tú, comer el alimento sólido y tú todavía quedarte en la leche. Eso es exactamente lo que estaba aconteciendo aquí. Eso es exactamente lo que estaba pasando con ellos. ¿Qué es lo que les está diciendo? Presten más atención. Presten más atención. Tengan oído. Ya les he hablado antes. En otras palabras, esfuércense. El esfuerzo, mi amado, gloria al Señor, tiene un cumplimiento de propósito. Cuando usted y yo nos esforzamos, gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la fe está siendo generada en el corazón, una persona llena de fe es una persona esforzada. Yo nunca he visto una persona llena de fe siendo un perezoso. Yo nunca lo he visto. La Escritura dice que Abraham fue el padre de la fe y fue un hombre que siempre estaba en acción. El padre de la fe, gloria al Señor, él no se sentó, gloria al Señor, esperando a ver lo que Dios hacía. No, el padre de la fe tomó a su familia y le dijo, vete de tu casa a una tierra que yo te mostraré. Estaba en acción. Recordemos toda la vida, gloria al Señor, de Abraham. ¿Y qué de Moisés? Cuando Dios lo llama, gloria al Señor, ¿cómo miramos a Moisés? Lo miramos sentado. Lo miramos tomándose una Coca-Cola, gloria a Dios, andando de vacaciones. No, 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 no.
Miramos a un Moisés que desde que Dios lo comienza a llamar, lo miramos, gloria al Señor, que se esfuerza, porque el esforzarse cumple los propósitos divinos en el Señor. La fe de esos hombres se estaba generando. ¿Y cómo se demostraba la fe? Se demostraba en una acción. Entonces la acción es el fruto de la fe. Cuando usted y yo estamos llenos de fe, estamos llenos de madurez, estamos comiendo el alimento sólido, gloria a Dios, y ejercitándolo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos, ¿qué? Accionando. Muéstrame tú, mi amado hermano y mi amada hermana, una persona de acción y yo te muestro una persona madurando. Pero muéstrame una persona que no tiene acción. Lo único que tiene es conocimiento en el coco, pero nada más. Y te muestro una persona perezosa. Te muestro a un sordo que teniendo oídos no quiere oír. A un ciego que teniendo ojos no quiere ver. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En el capítulo 2 y en el verso 1 nos dice que se requiere que una persona preste mucha atención a la fe que Dios le está dando por medio de la palabra de Dios. Eso significa que como creyentes en Cristo Jesús debemos seguir la voluntad de Dios sin temor y sin desobediencia. Mira, te voy a dar 2 versos más y aquí voy a terminar. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Hebreos capítulo 4, versículo 11, porque esto ha estado poderoso. En Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice la Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, esforcémonos. Si tienes a tu esposo y a tu esposa a tu lado, dile, esforcémonos. Ahí dile, esforcémonos. Dale una sonrisa y dile, esforcémonos. Pues por entrar en este reposo. Esforcémonos, pues, por entrar en este reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Alabado sea Jesús. Tenemos que esforzarnos ¿a qué? A no repetir la historia de los desobedientes. Tenemos que esforzarnos ¿a qué? A accionar en la fe, a dar respuesta cuando la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. Y cuando me está hablando a mí y a ti, cuando tú la estás percibiendo, cuando tú la estás escuchando, cuando tú la estás leyendo, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces la madurez requiere que una persona aprenda a usar su mayor herramienta espiritual. ¿Cuál es la mayor herramienta espiritual? Sino la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos pueda ayudar a nosotros a discernir. Voy a cerrar con este verso. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Y dice así, 4:12, escucha bien, con mucha atención. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Ojo a lo que viene, subráyalo, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito final según este versículo? Que un creyente, un hijo de Dios, pueda distinguir no solamente entre el bien y el mal, sino que maduramente entienda que ha comido el alimento espiritual sólido y obedezca la palabra, que ama
a su Maestro Jesucristo. Todo esto se trata de que aquel que come el alimento sólido, su respuesta es obedecer a la palabra de su Maestro Jesucristo, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Cristo Jesús. Eso es comer el alimento sólido y no ser un tardo, inexperto, necio y perezoso de no querer obedecer la palabra del Señor y ser como un niño fluctuante que solamente puede tomar leche ya siendo un viejo en el evangelio. Alabado sea Jesús. Así que mi muy amado, sigamos todos nosotros esforzándonos. Permitamos que la fe que se genera en nuestro corazón por medio de la palabra, porque la palabra es viva y es poderosa y es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzga, mi hermano, te juzga a ti, me juzga a mí, juzga mis pensamientos y los tuyos y también las intenciones de nuestros corazones. Por eso la palabra no debe llegar vacía a Dios, sino que debe de cumplir el propósito divino que Dios la ha mandado a hacer, que es redarguir para que aquel hijo de Dios, por la fe que ha recibido, porque la fe le viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, crezca fuertemente como un muchacho espiritual, sabiendo la diferencia entre la leche y el alimento sólido. Mi amado hermano, que esta palabra le haya bendecido y que no regrese a Dios vacía, sino que la tome en su corazón, la coja, gloria al Señor allá adentro, la recibe en su espíritu y que la ponga por obra. ¿Cuáles son las cosas que has olvidado? ¿Cuáles son las cosas, gloria a Dios, que ya debieras de haber accionado a ella? Esas solamente son cosas que tú y el Espíritu Santo conocen. Así que prestemos más atención, dijo el escritor de los Hebreos, a lo que hemos oído, no solamente hoy, pero a lo que hemos oído antes y nos hemos prestado o actuado como que no hemos escuchado o como que no hemos visto o como que no hemos entendido. Mi muy amado hermano, Cristo no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Él sabe lo que tú y yo percibimos. Él sabe lo que tú y yo conocemos. Él sabe lo que Él nos ha dado. Entonces, crezcamos juntos. Ya dejemos la leche a los de la leche y comencemos con el alimento sólido a percibirlos como aquel niño que va creciendo, obedeciendo a la voz de su padre. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres. Vamos a hacer una oración rápidamente. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu palabra ha salido de tu propia boca. Todo lo que hemos leído en cada uno de los versos ha sido tu palabra. Bendito Dios, ha sido claro en cada uno de ellos. Señor, ninguno de nosotros queremos quedarnos como bebitos. Está bien quedarse como unos bebitos cuando somos nuevos convertidos, cuando apenas tenemos un año de conversión, meses de conversión. Pero habemos aquí niños, gloria al Señor, de un par de años, otros ya jóvenes de otro y otros adultos porque tenemos más años en el evangelio. Bendito Dios, tu palabra nos ha enseñado que debemos de comer el alimento sólido, pero no más puede cometerse y comerse el alimento sólido cuando nosotros accionamos a lo que hemos recibido.
Perdónanos, Señor, porque todos nosotros hemos fallado, porque todos nosotros hemos sido faltos de prestar atención a lo que hemos oído. O tal vez prestamos atención y lo comenzamos a hacer, pero lo abandonamos. Bendito Dios, tú todo lo que hiciste, tú nada lo abandonas. Señor, tú todo lo que prometes, tú todo lo cumples. Ayúdanos, Señor, a ser como tú eres, a tener tu corazón, que cuando tú dices algo, tú lo cumples. Señor, ayúdanos a cumplir y no ser tardos para escuchar. No hacernos los sordos cuando tu palabra ha sido salida, Señor, de tu propia boca. Ayúdanos, Señor, y deja que tu palabra sea, bendito Dios, fructífera en cada corazón de cada hijo tuyo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. En el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Mis muy amados hermanos, en el nombre de Jesucristo, no te olvides del próximo Noche de Discipulado. Está a tiempo, no venga tarde. Gloria a Dios, pongan alarma en su reloj. Gloria a Dios, para que esté presente recibiendo la rica palabra de Dios, fructífera en su corazón y en el mío, para que sigamos creciendo como buenos hijos de Dios. Maranata, Cristo viene pronto.